Buenas tardes. El oleaje en la costa gallega es conocido por tener una elevada magnitud con importantes repercusiones para la actividad marítima. Pero, ¿cómo es el régimen de oleaje en el interior de las rías gallegas? En este sentido, a través de nuestro estudio de oleaje en la ría de Vigo, vamos a intentar responder a varias preguntas sobre este tema. ¿Cómo es y qué factores controlan el régimen de oleaje en la ría de Vigo y su plataforma adyacente? ¿Existe alguna relación de este régimen con el fenómeno de afloramiento o upwelling fundamental para la dinámica de la ría? En cuanto a su variabilidad temporal, ¿esta está asociada a los índices climáticos conocidos? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias para la dinámica y servicios ecosistémicos de la ría? Para dar respuesta a estas preguntas, hemos analizado el oleaje tanto en la plataforma como en el interior de la ría. En la plataforma hemos usado principalmente los resultados del Hindcast y BWAP de Copérnicus, marcado con una estrella en este mapa, y los datos de la boya exterior de Silleiro. En el interior de la ría contamos con dos bases de datos. Por un lado, un registro del espectro direccional de oleaje medido con un ADCP del proyecto STRAMIX entre junio de 2013 y agosto de 2014, cuya posición está marcada con un triángulo rojo en el mapa. Complementariamente, hemos utilizado los datos de oleaje escalar medidos por el radar MIROS del puerto de Vigo, con registro desde el año 2009 y que hemos marcado con un punto verde en el mapa. ¿Cómo es por tanto el régimen de oleaje dentro de la ría? En base a los datos de ADCP, podemos diferenciar en el espectro promedio la existencia de dos oleajes de viento o WINSI. Uno, el más importante, procede del oeste-suroeste, es decir, del exterior de la ría, y otro de menor intensidad procede del interior de la ría y además tiene mucha menor relevancia. Además, observamos un oleaje de fondo o swell procedente del oeste-suroeste. En cuanto a la magnitud del oleaje total, en condiciones medias, el valor del percentil 50% es de 25 centímetros, mientras que en condiciones energéticas o de temporal que hemos asimilado al percentil del 95%, este valor alcanza los 83 centímetros. En el caso del oleaje de viento, este valor del percentil del 95% es de 73 centímetros, claramente superior al valor del oleaje de fondo, que se queda en unos 38 centímetros. Este comportamiento es contrario a lo que se produce en la plataforma, donde el oleaje de fondo es el que más contribuye al oleaje total. ¿A qué se debe entonces esta diferencia entre la plataforma y la ría? Para dar respuesta a esta pregunta, primero necesitamos ver cómo se propaga el oleaje en esta zona. En las propagaciones del modelo SWAN generado por Meteo Galicia para un temporal tipo de unos 6 metros de altura de ola y 9 segundos de periodo, podemos ver las diferencias dentro de la ría en función de la dirección de propagación. Cuando el oleaje proviene del noroeste, la protección que genera la costa es máxima y la altura de ola en la zona interna de la ría es más baja. Conforme la dirección del oleaje vira hacia el oeste y después al suroeste, la altura de ola dentro de la ría va aumentando debido a una menor protección frente a estas direcciones. Por tanto, los oleajes del suroeste son los que mayor capacidad tienen de introducir energía dentro de la ría. Ahora, si nos fijamos en las diferencias del oleaje en plataforma, vemos que la rosa de direcciones es muy diferente para el oleaje de viento y el de fondo. Mientras el oleaje de fondo viene casi siempre del noroeste, el oleaje de viento es más variable con una gran proporción del tiempo con oleajes procedentes del suroeste, que es la dirección con mayor probabilidad de entrar en la ría. De esta manera, si comparamos los datos de oleaje de viento fuera y dentro de la ría, vemos que estos se ven menos atenuados, en torno a un 40% que los oleajes de fondo, que con un 85% de reducción de su altura pasan a ser secundarios en la ría. El oleaje de viento es, por tanto, el principal factor que controla el oleaje dentro de la ría. Si separamos el oleaje de viento en plataforma en función de la dirección del viento predominante, vemos que existe una diferencia muy clara. Con vientos del norte, que son los que dan lugar al afloramiento, el oleaje proviene principalmente del norte, lo que hace poco probable su entrada en la ría. En el caso contrario, con vientos del sur, que son los que generan el downwelling, el oleaje de viento procede principalmente del suroeste, tiene mayor magnitud y entra directo en la ría. Dado que el viento es el forzador del oleaje y de las corrientes, cabe esperar un acoplamiento entre ambos. De forma simplificada, mostramos este acoplamiento para la época de upwelling y downwelling.
Con condiciones de upwelling tenemos una circulación positiva con entrada por fondo y salida por superficie, a la vez que la magnitud del oleaje es baja, como se observa en el percentil del 95% de la ría. Con condiciones de downwelling tenemos una circulación negativa, con entrada por superficie y salida por fondo, aumento de las descargas fluviales y un aumento significativo de la altura de ola, como podemos también ver en el percentil 95. Ahora nos centramos en la variabilidad interanual invernal. Hemos utilizado los dos índices predominantes en la zona, la oscilación del Atlántico Norte, o NAO, y el West Europe Pressure Anomaly, o WEPA. Ambos presentan una correlación positiva con el oleaje en la plataforma. NAO está relacionado con la dirección del oleaje de fondo. Cuando está en su fase negativa, las borrascas afectan más directamente a la península ibérica y el oleaje de fondo procede de direcciones más cercanas al oeste, en lugar de las más comunes del noroeste. Esto facilita una mayor entrada del oleaje de fondo dentro de la ría. En la fase positiva sucede lo contrario y el oleaje de fondo entra menos. Por otro lado, WEPA está asociada a cambios de altura de ola tanto del oleaje de viento como el de fondo. Cuanto más positivo es el valor de WEPA, mayor es la altura de ola. Al mismo tiempo, existe una relación de la dirección del oleaje de viento y WEPA. En la fase positiva de WEPA se refuerzan los vientos del suroeste y, por tanto, la generación del oleaje de viento que mayor probabilidad tiene de entrar en la ría. En su fase negativa se refuerzan los vientos del noreste, lo que reduce la probabilidad de entrada del oleaje de viento desde la plataforma. ¿Y cómo se traduce este comportamiento del oleaje de la plataforma dentro de la ría? Pues la combinación de NAO y WEPA correlaciona significativamente con la altura de ola del radar NIROS dentro de la ría, entre los años 2009 y 2016, con un R cuadrado de en torno a 0,97. En el gráfico se muestran los valores de anomalía invernal de altura de ola en morado y los valores del índice WEPA y el valor inverso de NAO. Cuando tenemos una combinación de NAO positivo y WEPA negativo, el oleaje de fondo y el de viento vienen de direcciones más próximas al norte y la altura de ambos es más baja. Como consecuencia, el oleaje dentro de la ría es mínimo, como sucede en invierno de 2011-2012. Por el contrario, si tenemos combinaciones de NAO negativa y WEPA positiva, el oleaje de fondo proviene del oeste, el oleaje de viento del suroeste y la magnitud del oleaje aumenta para ambos. Como resultado, el oleaje es máximo en la ría. Esto sucedió especialmente en los inviernos de 2009-2010 y 2013-2014, cuando se alcanzaron los valores históricos más negativos de NAO y positivos de WEPA, respectivamente. Para concluir, nos gustaría resaltar algunos de los efectos que tiene esta variabilidad estacional e interanual del oleaje en la ría. El primero, que ha sido presentado en este congreso, es el efecto sobre la dinámica y biogeoquímica del fondo. Si tenemos más oleaje, mayor es la energía y el grado de resuspensión, lo cual facilita la remineralización de la materia orgánica tan importante en zonas como las bateas de cultivo de mejillón. Por otro lado, estamos avanzando en el conocimiento de efectos interanuales sobre la fisiología de especies bentónicas como la almeja rubia. En este caso, en colaboración con Intecmar y el CIMA de la Xunta de Galicia, estamos entendiendo cómo esta variabilidad en la intensidad del oleaje y su acoplamiento con el downwelling puede explicar los intensos eventos de mortalidad durante el año 2010, cuando se dio uno de los máximos de altura de ola coincidiendo con el valor más negativo de la serie histórica de NAO. Actualmente, gracias al postdoc de la Juan de la Cierva y a los proyectos de nuestro grupo como Strauss, seguimos avanzando sobre los efectos del oleaje con la idea de ampliar el estudio a otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo la operatividad portuaria o la dinámica costera. Muchas gracias.